Bien, seguimos en las tertulias, seguimos en Claramente Claro y seguimos pues con un amigo de la casa. Seguimos vamos a tener una entrevista, mejor dicho, con Pablo Zuloaga Martínez, secretario general del Partido Socialista en Cantabria, casi nada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, la verdad es que encantado de estar de nuevo en los estudios de Vegavisión. Has sido papá hace poco, ¿no? Sí, la verdad es que se me ha pasado el último mes volando, las noches un poco largas, pero sí, Valentina ya tiene un mes y ya me incorporo de nuevo a la actividad plena de política en el Ayuntamiento y en el Partido Socialista de Cantabria. Yo, como siempre suelo hacer con los invitados, más que yo lo diga, pues es el propio invitado el que se presenta y cuenta un poquito de su vida. ¿Quién es Pablo Zuloaga? Bueno, pues Pablo Zuloaga es el padre de 2 niños, estoy casado con Beatriz, que además es de aquí, de Torrelavega, y actualmente soy alcalde socialista de Santa Cruz de Bezana desde el año 2015, absolutamente ilusionado con la gestión que estamos haciendo 4 partidos en mi municipio, el municipio donde arranqué mi vida política desde el año 2002, que me afilié a Juventudes Socialistas de Cantabria. Y también, desde el verano pasado, soy el secretario general de los socialistas de Cantabria, de los y las socialistas de Cantabria, y además disfrutando mucho de esta etapa, una etapa complicada para el Partido Socialista, una etapa de mucho trabajo, de mucha ilusión, para recuperar nuestro electorado, para recuperar nuestros grandes resultados electorales y sobre todo también para hacer entender a Cantabria que un Partido Socialista fuerte es bueno para los cántabros y para las cántabras y que es necesario, porque siempre que el Partido Socialista ha tenido un buen resultado electoral, Cantabria ha avanzado, ¿no? Y este es uno de los retos que he asumido desde el verano pasado con un grupo de compañeros y compañeras que me acompañan en la dirección, trabajando muy intensamente y muy ilusionados. Me dices que te afilias a las Juventudes Socialistas en el 2002, me decías, ¿no? Sí. Tú eres muy joven, ¿qué años tienes? Yo tengo 36 años. Me afilié cuando estaba estudiando Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la Universidad de Cantabria. Me afilié a Juventudes en los peores años de la época Aznar, cuando la gente joven de Cantabria y de toda España salíamos a gritar contra la guerra de Irak, salíamos a manifestarnos contra la LOU, nos encerrábamos en la universidad, salíamos a manifestarnos contra la nefasta gestión del Prestige. Y fueron años en los que Cantabria y toda España se revolucionaron, ¿no? y cambiaron el espectro político de nuestro país hacia esas legislaturas de Rodríguez Zapatero donde tantos avances sociales hubo, ¿no? Fue la respuesta a aquellas mareas de ilusión, y la verdad es que desde entonces soy militante también del Partido Socialista, fui secretario general del Partido Socialista en Santa Cruz de Bezana y ahora llevo la responsabilidad del Partido Socialista en Cantabria. Momentos muy, muy románticos, pero momentos necesarios quizás, ¿no? Así es, yo creo que España avanza, Cantabria avanza cuando la gente joven se moviliza, ¿no? Y en estos días estamos viendo, en esas grandes manifestaciones que recorren todas las calles de España, ¿no? Lo estamos viendo por las pensiones, lo estamos viendo por la igualdad, cómo la ciudadanía manda un mensaje, cómo los hombres y mujeres de Cantabria, los hombres y mujeres de España salen a la calle a reclamar contra un gobierno que nos está dando la espalda, y lo hacemos para luchar o para reivindicar nuestros derechos más básicos, y ahí están las pensiones, ¿no? Yo no me canso de repetir que no es un derecho de los pensionistas de hoy, sino que es un derecho de los pensionistas del futuro, y se tiene que afrontar con un debate político importante, sosegado y claro, ¿no? Claramente claro, para que las pensiones públicas dignas tengan continuidad para las generaciones que estamos por venir. Y como entonces, con los gobiernos de Zapatero, que cambiaron gracias a esas movilizaciones populares todo nuestro arco político, estoy convencido que en las próximas elecciones, el año que viene, tanto en el ámbito local como autonómico, va a haber un revulsivo de las fuerzas progresistas. Hablaba de las pensiones, un tema delicado, su partido proponía un impuesto a la banca. Así es. Para poder recaudar y poder asegurar un poquito más lo que son las pensiones. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo que tratamos es de gravar sobre los bancos, sobre los beneficios de los bancos, ¿no? No hay que olvidar que la sociedad ha hecho un esfuerzo importante por rescatar a la banca, y ahora es el momento, cuando vemos y escuchamos esas grandes cifras de los bancos, esos grandes beneficios de los bancos, en que los bancos tienen que devolver ese esfuerzo a la ciudadanía, devolver ese esfuerzo a los cántabros y a los españoles para poder mantener
mantener nuestro sistema, un sistema que es justo y es un sistema que nos hace a todos iguales, un sistema equitativo. Yo defiendo claramente las pensiones públicas y dignas en contra de esos planes de pensiones privados que nos intentan vender las alternativas de derecha, véase Ciudadanos o véase el Partido Popular. ¿Por qué? Porque no habría nada más discriminatorio que solamente pudieran tener pensiones aquellos que han pagado por ellas. Yo creo que tenemos que tener derecho a ellas todos los trabajadores, y para eso está la seguridad social, es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que potenciar, y evidentemente una de las patas del futuro de esa seguridad social son esos impuestos a la banca que ahora está anunciando el Partido Socialista y que son una de las grandes medidas, ¿no? Si tienen beneficios los bancos a los que hemos ayudado a todos los españoles, son ahora los bancos los que tienen que ayudar a todos los españoles de hoy y sobre todo a los españoles de mañana a tener una jubilación digna. El pasado 8 de marzo salía muchísima gente a la calle, pedían más que nada que la mujer se fuera equiparando, que fuera igualándose en derechos, en situación laboral, etcétera, etcétera. ¿Tanta diferencia hay hoy en día entre el hombre y la mujer? Lo hay, es evidente, y tenemos ejemplos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Lo tenemos en las grandes empresas, en las grandes compañías del IBEX 35, donde vemos un porcentaje ultra minoritario de mujeres en puestos de dirección, y lo vemos día a día en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Tenemos que hablar claramente de igualdad real, tenemos que hablar claramente de cómo romper esa brecha de género que afecta a la mitad de la población de este país, y yo creo que España no avanzará en valores si no es equitativa con la mitad de la población de nuestro país. Yo ahora además estoy especialmente sensibilizado con el nacimiento de mi hija Valentina, que creo que tiene tantos derechos como su hermano Pablo a llegar donde tenga que llegar y a que no haya ninguna cuestión que la discrimine en el momento que ella quiera decidir fundar una familia y ser madre. No tiene que ser una barrera que la perjudique en su trayectoria profesional. Tenemos que utilizar las herramientas que estén al alcance del Estado de Derecho para hacer una discriminación positiva y favorecer esa igualdad real entre hombres y mujeres. Yo creo que si el 8 de marzo la movilización fue un éxito, fue porque se querían decir muchas cosas. Hubo partidos de derechas que intentaron minimizar esas concentraciones y luego intentaron ser los capitanes de esas concentraciones, ¿no? La verdad es que fue lamentable la actitud de Ciudadanos, fue lamentable la actitud de Albert Rivera, queriendo colgarse una medalla después de haber criticado las concentraciones, querer ser el abanderado del feminismo de nuestro país. No puede ser. Hay que estar al lado de las mujeres siempre, y para eso yo creo que el Partido Socialista es un partido que siempre ha ahondado en medidas de igualdad real, ¿no? Y yo recuerdo de una manera muy injusta como cuando el Partido Socialista planteaba listas cremalleras, planteaba que hubiera tantos hombres como mujeres en sus candidaturas, había alternativas de derechas que se reían de este tipo de iniciativas y decían, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a dejar hombres muy capacitados por poner a mujeres? La realidad es que hay tantos hombres capacitados como mujeres capacitadas, y la realidad es que hasta que no se implantó un sistema 50-50 o de cremallera, no se vio claramente que el Partido Socialista daba un paso que después han seguido el resto de partidos, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista en materia de igualdad siempre va un paso por delante del resto de partidos, también un paso por detrás de lo que reclama la sociedad, y eso es algo que hemos visto el 8 de marzo y que desde el Partido Socialista se intentan dar soluciones a los problemas de las mujeres. Cataluña, ¿hablamos de Cataluña? Podemos hablar de Cataluña. Cuéntame, Pablo. Cataluña es una situación terriblemente complicada para nuestro país, y no ya solamente para lo que afecta a los hombres y mujeres de Cataluña, sino para lo que los afecta a todos los españoles, ¿no? Y estamos viendo como hoy, en el mes de marzo, el Estado español, el Gobierno de España, todavía no ha presentado un presupuesto general para el año 2018. Y hay que tener en cuenta que este presupuesto debería haber estado presentado en el mes de octubre del año pasado. Han pasado 5 meses sin que el Partido Popular tenga encima de la mesa unas cuentas que negociar con el resto de partidos políticos en Madrid. Y esto es algo que nos lastra a todos. Yo recuerdo como en Navidad tuvimos una rueda de prensa del ministro Cristóbal Montoro que anunciaba para Cantabria un recorte de 80 millones de euros por no tener los presupuestos aprobados.
El problema de tener los presupuestos aprobados, no tener los presupuestos aprobados no es un problema de Cantabria, es un problema de Montoro y es un problema de Mariano Rajoy. Y es una situación que adolece por Cataluña. Evidentemente, si Mariano no está haciendo unos presupuestos, si el gobierno está haciendo unos presupuestos, es porque la situación política en Cataluña es grave y no están dedicando todos los esfuerzos el gobierno del Partido Popular a resolver la grave crisis catalana, y tampoco está atendiendo la situación económica que afecta a España. Y todo eso nos repercute en Cantabria, nos repercute con esos 80 millones de euros, con esos 60 millones de euros que tenemos a las espaldas de la financiación de Valdecilla, nos repercute con el Campus Comillas, esos 3 millones de euros que tenemos pendientes, nos repercute con la financiación de la Ley de Dependencia, a la que estamos haciendo frente los cántabros y las cántabras sin tener ningún apoyo por parte de Madrid, o nos repercute con ese dinero pendiente para financiar los cambios de la LOMCE en materia de educación. Cuando hablamos de Cataluña, tenemos que hablar de Cataluña, pero también tenemos que traducirlo a los problemas que la incapacidad de gestión del gobierno de Mariano Rajoy nos hace tener en el resto de territorios. Y evidentemente Cantabria es uno de los perjudicados. Tenemos un problema serio, que es de inmigración. ¿Qué podríamos hacer aquí? Tenemos un problema muy grave en Cantabria de envejecimiento, y lo estamos viendo. Tenemos un problema muy grave en Cantabria, que es la despoblación de la zona rural, ¿no? Yo creo que hay que sentarse, hay que tomar tantos cafés como sean necesarios para afrontar una situación que preocupa al ámbito rural. Y yo, que estoy recorriendo Cantabria desde que soy secretario general y también mucho antes con los compañeros y compañeras de los diferentes municipios rurales, vemos cómo se ha desprotegido el medio rural, se ha descuidado el poder impulsar el sector primario y la industria agroalimentaria como un verdadero motor que afiance a la población al medio rural, porque lo estamos viendo. Durante muchos años hemos debatido sobre las cuotas lácteas y ahora tenemos que dar un paso más, ¿no? Tenemos zonas rurales totalmente devastadas, vamos, desoladas. Totalmente. Yo soy alcalde de Santa Cruz de Bezana y veo como es un municipio joven y que crece. Tenemos en el ámbito del Besaya, donde estamos hoy, municipios jóvenes y que crecen, y otros muchos, los rurales, que vemos como van decreciendo por falta de población, lo que hace que en la medida que haya menos población los servicios se debiliten más y entonces sean cada vez menos atractivos para asentar allí proyectos de familias, ¿no? Yo sigo insistiendo en que la solución al ámbito rural es el empleo, es el buscar la empleabilidad en los ámbitos rurales, y tenemos grandes ejemplos de jóvenes emprendedores, hombres y mujeres, que han decidido por recuperar el sector primario, en el ámbito ganadero, en el ámbito agrícola y en el ámbito pesquero, y sobre todo con la industria de la transformación, ¿no? Esa leche, que es uno de nuestros principales motores, convertirla en productos con mayor valor añadido nos permitiría generar más y mejor empleo en las zonas rurales, y eso nos permitiría asentar más gente en el territorio. Hablo de esta medida como se pueden hablar de muchas otras, pero sí que este es un debate que tenemos que tener en Cantabria, porque si no estamos desequilibrando completamente el territorio, y si tenemos el medio rural despoblado, veremos cómo cada vez tenemos más incendios, veremos cómo tenemos cada vez más problemas que afectan también al ámbito urbano. Alcalde de Bezana, aparte de secretario general del Partido Socialista de Cantabria, la política municipal, política que usted conoce perfectamente y que es la política que es directa, de mayor contacto con el vecino. Los ayuntamientos quizás tomaron demasiadas responsabilidades de gobierno, de áreas, de parcelas, y ahora no pueden cumplirlas. Bueno, yo creo que los ayuntamientos son los que al final tiran del día a día de los vecinos, los que facilitan la solución de los problemas más cotidianos de la gente, y sí que es verdad que tenemos la mochila muy cargada de competencias que no están financiadas por los estamentos superiores, ¿no? También es verdad que los ayuntamientos han sido un laboratorio de ideas del Partido Popular para intentar poner en verde las cuentas estatales. Esa ley Montoro que nos ha estrangulado a todos los ayuntamientos, Santa Cruz de Bezana con un superávit de 3 millones de euros, tener que tenerlo en un cajón guardado para poder sanear las cuentas de todo el Estado, como Santa Cruz de Bezana, miles de ayuntamientos en toda España teniendo el dinero guardado en un banco porque no se puede reinvertir en mejorar las infraestructuras o mejorar los servicios que prestamos a nuestros vecinos.
es un problema a la larga, ¿no? Yo creo que el trabajo de los ayuntamientos es fundamental, sobre todo también para trabajar problemas como la despoblación, pero para atender esas necesidades más básicas, ¿no? Como los servicios sociales, a través del trabajo del Gobierno de Cantabria con los ayuntamientos, y ese día a día es el que a una persona como yo, que llevo 2 años siendo alcalde de Santa Cruz de Bezana, ya casi 3, pues me ha permitido dar el salto a la política regional, ¿no? El conocer el día a día de los vecinos, el haber conseguido llegar a un acuerdo de 4 partidos para gobernar un municipio que acabó con unas elecciones con una dispersión electoral muy grande y que nos permite sacar adelante a día de hoy una gestión que yo valoro muy positiva, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos. Somos el segundo ayuntamiento más grande de Cantabria que a día de hoy tiene el presupuesto aprobado, y esto es una cuestión llamativa, ¿no? Hay ayuntamientos con mayorías absolutas que no tienen las cuentas del 2018 hechas. Santa Cruz de Bezana las tiene vigentes desde el día 1 de enero, se aprobaron en octubre del año pasado. Yo creo que en lo público hay que tener un trabajo serio, constante, y los políticos no estamos para generar más problemas a los ciudadanos, ¿no? Precisamente estamos en la medida que podemos desde las administraciones para resolverlos o para plantear medidas que les ayuden a llevar el día a día. Eso es lo que humildemente intentamos desde Santa Cruz de Bezana, y es algo que a mí me está enriqueciendo mucho en mi labor de político local y evidentemente también en mi labor de político autonómico al frente del Partido Socialista. Actualmente, ¿dónde situaría ideológicamente el Partido Socialista español? Bueno, el Partido Socialista está claramente focalizado en la izquierda del espectro de partidos políticos en España. No hay más que ver el montón de alternativas de derechas que hay, ¿no? Tenemos a Ciudadanos y al Partido Popular, y luego tenemos ese mix de Podemos que unas veces te dicen que están arriba, otras veces que dicen que están abajo, para evitar ese debate ideológico si están en la izquierda o a la derecha. Nosotros lo tenemos claro, estamos a la izquierda, y eso nos hace ser firmes en las defensas de las políticas públicas, como pueden ser las pensiones, como puede ser la igualdad, y en las políticas sociales. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra ilusión, y además planteando grandes ejemplos de éxito, ¿no? Hace unos días en Alemania ha habido un pacto, una gran coalición que se llama socialdemócratas con demócratas cristianos. ¿Se podría ver esto algún día en España? ¿Tan difícil es? Aparentemente es difícil, ¿no? Fíjate si es difícil que a día de hoy tenemos un gobierno en España que es incapaz de llegar a ningún acuerdo con ningún partido, ni siquiera a la derecha, y lo tenemos encima de la mesa porque Mariano Rajoy no ha aprobado presupuestos, ¿no? Ciudadanos le invistió y Ciudadanos ahora le da la espalda en la gestión de los presupuestos y le da la espalda en tantas otras muchas cosas. Yo creo en los grandes pactos de Estado, lo creo en materia de educación, lo creo en materia de igualdad, con esa ley contra la violencia de género, que hay que dotarla, y eso es un problema que tiene encima de la mesa Mariano Rajoy, y día a día vemos cómo tenemos problemas de violencia de género que no se resuelven porque no se aplica una ley que no se ha dotado, y tantos temas que necesitan un debate sosegado, como esa posible reforma constitucional para resolver el problema catalán y el problema territorial, ¿no? Pero para eso hace falta de verdad tener voluntad de diálogo. Estamos viendo cómo ahora mismo tenemos en Madrid un gobierno que no la tiene, y eso es algo que nos afecta a todos y a los cántabros en particular, ¿no? Hablabas de Podemos, hablabas de Ciudadanos, bueno, hablabas del Partido Popular y claro está, hablabas de tu propia formación política, pero a lo que yo quiero ir, 4 partidos, 2 están empujando fuerte electoralmente hablando, ¿el bipartidismo se acaba? Yo creo que uno de esos 2 partidos que está empujando suerte es el Partido Socialista, ¿no? El año pasado, el año 2017, fue un año especialmente duro para el Partido Socialista. Vivimos un proceso orgánico muy potente, donde un secretario general que había sido apartado de la Secretaría General volvió a ser colocado al frente del Partido Socialista por el voto directo de los militantes. Y somos un ejemplo de partido democrático, tanto en Madrid como en Cantabria. Y además lo pongo esto como contrapunto a cuestiones que estamos viendo en el día a día de Cantabria y todas esas polémicas que está habiendo en torno a la elección de la Secretaría General del Partido Popular aquí en Cantabria, ¿no? Utilizar personas con problemas psíquicos para modificar los censos, hacer altas masivas. Yo creo que eso son prácticas que no se entienden en una democracia plena como es la nuestra, y que esas guerras intestinas dentro de los partidos
tienen que ser dentro, en un debate de ideas, en un debate si quieres de personas, pero hay cuestiones éticas que no se pueden cruzar, ¿no? Y esas afiliaciones masivas que aparecen en los medios de comunicación, la verdad es que no dejan de llamar la atención. Ustedes vivieron el año pasado un congreso, unas primarias, congreso, y bueno, gana usted. Pero hay otro bando, ¿no? Hay otra gente. ¿Cómo piensa aglutinarles? ¿Cómo piensa convencerles de que lo mejor que hacen es seguir trabajando por el Partido Socialista? El Partido Socialista, la única manera tenemos de convencernos es encontrarnos en el trabajo y es encontrarnos en la ilusión que tenemos por afrontar el futuro de Cantabria, ¿no? Yo me niego a hablar de bandos en el Partido Socialista. Todos somos compañeros, todos podemos tomar en un momento dado una opción u otra. Y luego es la militancia la que decide, y es la que decidió que yo hoy sea secretario general y tenga una dirección absolutamente renovada a mi alrededor. El Partido Socialista es un partido que además lleva en su ADN el proceso de primarias, y próximamente tendremos un nuevo proceso de primarias para elegir al candidato o a la candidata a la presidencia del Gobierno de Cantabria. Con lo cual volvemos a pasar por el filtro de la militancia los que queramos, o el que quiera o la que quiera estar al frente de un cartel electoral para conseguir el mejor resultado para el PSOE de Cantabria. Yo insisto, y además lo decía este fin de semana en Madrid Zapatero, lo decía Pedro Sánchez, el Partido Socialista gana cuando es valiente, el Partido Socialista gana cuando ilusiona al electorado y cuando conecta con su electorado, y el Partido Socialista tiene un mejor resultado cuando está unido. Yo creo de verdad que la unidad del Partido Socialista es en el trabajo, es en ese trabajo del día a día. Yo desde esta semana que me reincorporo a la actividad política no voy a parar de recorrer las agrupaciones del Partido Socialista, no voy a dejar de recorrer los municipios de Cantabria para hablar en línea directa con los vecinos y vecinas de cada uno de ellos, para preguntar cuáles son los problemas y para poder plantear en las próximas elecciones soluciones a los diferentes problemas de los diferentes municipios. Creo que el Partido Socialista debe recuperar su espacio es la calle, lo estamos viendo en esas movilizaciones del 8M y de las pensiones. Ahí está el Partido Socialista, y el Partido Socialista va a estar al lado de cada uno de los colectivos que tengan problemas en los diferentes ayuntamientos, se gobierne o no se gobierne, y tenemos que hacer, y lo vamos a hacer, vamos a convencer a la ciudadanía de que somos una herramienta a su disposición para mejorar su entorno local o evidentemente también su entorno autonómico. Dentro del apartado de preguntas maliciosas, ¿con quién le cuesta más entenderse? ¿Con Eva Díaz Tezanos o con Miguel Ángel Revilla? Pues la verdad es que me entiendo bien con los dos, ¿no? Salvando las distancias. Una es compañera del partido y tenemos una complicidad evidente, y el presidente del gobierno pues es un socio de gobierno que pertenece a otro partido, y tenemos también nuestras distancias lógicas. Encuestas. Las encuestas ponen, volvemos a hablar de política nacional, volvemos a hablar de otras formaciones políticas, ponen a Ciudadanos como, bueno, como un partido favorito, ¿no? ¿Habrá que bailar la música que toquen ellos? Lo que el Partido Socialista está acostumbrado, y cada uno de nosotros lo vemos, ¿no? Porque si tenemos un poquito de memoria, cuando nos enfrentamos a las últimas elecciones, las que se repitieron, estaban anunciados por las encuestas 2 sorpasos de Podemos sobre el Partido Socialista. No fue sorpaso en la primera, no fue sorpaso en la segunda. Yo tengo muy claro que las encuestas son encuestas, y detrás de ellas hay un trabajo importante de mucha gente que lleva años de estudio para llevarlas a cabo, pero la encuesta real es la de las urnas, y yo de verdad que animo a los telespectadores a hacer esa reflexión. Aquí no hay nada escrito, ninguna encuesta nos va a decir lo que va a pasar, porque la realidad es lo que cada uno de nosotros queramos meter en un sobre detrás de una cortina en una urna, ¿no? Y esa libertad que tenemos para elegir los ciudadanos no nos la tiene que dictar ninguna encuesta, que puede tener su cocina, su intención o su reflejo, ¿no? Yo creo que si Ciudadanos crece, o si va a crecer, será por el desgaste evidente del Partido Popular, pero también creo y estoy convencido de que el Partido Socialista va a crecer. No me voy a agarrar a las encuestas para defender ese crecimiento, aunque sí que aparece ese crecimiento en las encuestas, sino me voy a agarrar a la sensación del día a día de la calle, ¿no?
Yo creo que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas ven ese maltrato que hubo a Pedro Sánchez por llevar hasta el final la palabra dada, decir que no es no a investir a Mariano Rajoy. Ahora tenemos a Mariano Rajoy por una decisión que tomaron unos pocos en nombre de muchos, y eso es algo que no se ha perdonado, y el Partido Socialista ha vuelto a poner a Pedro Sánchez al frente, y ahora estamos desarrollando un paquete de medidas como esos impuestos a la banca que hablan del futuro de nuestro país, que hablan de soluciones para los problemas actuales y futuros de España y de Cantabria, y eso es lo que nos toca, hablar del futuro. Volvemos a hablar de nuestra comunidad autónoma, Cantabria, ¿cómo la ve? Bueno, pues Cantabria, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Siempre que gobierna el Partido Socialista con el Partido Regionalista, ha habido grandes avances en nuestra comunidad, ¿no? Y sin duda, si hay que hacer un balance a estos 3 años de legislatura, ha sido la recuperación de derechos perdidos. Hemos visto cómo desde las consejerías se han recuperado derechos como la dependencia, se ha superdotado la sanidad, y estamos viendo cómo día sí día también el Hospital de Valdecilla o los diferentes centros de salud de nuestra comunidad tienen más y mejores facultativos, tienen más y mejores servicios, a pesar de que no nos podemos dejar llevar por el triunfalismo, sino que yo siempre defiendo que hay mucho que hacer, ¿no? En sanidad se está haciendo, en educación se está haciendo grandes pasos por los 2 consejeros socialistas que ha habido en esta legislatura. No voy a quitar mérito a ninguno, ambos han tenido aciertos, y este es un trabajo que se está haciendo, ¿no? Esa recuperación de derechos tras 4 años nefastos de gobierno de Nacho Diego. ¿Le costó mucho explicar o dar a entender el por qué cambios en las consejerías? Yo creo que todo el mundo lo entendió, ¿no? Yo además fui muy claro con la ciudadanía de Cantabria. Yo nunca he hablado mal de la gestión de un compañero, de una compañera al frente de su labor pública. Lo que tenga que debatir sobre la gestión de unos u otros lo hago a puerta cerrada dentro de mi partido. Me enseñaron a lavar los trapos dentro, y lo intento. Y a partir de ahí se tomaron las decisiones que se tomaron, sin duda, para reforzar la imagen del Partido Socialista. Una vez, y me retrotraigo hace 7 meses, que fue momentos muy duros que yo pasé junto a mi dirección, pues se tomaron las decisiones que se tuvieron que tomar, sobre todo para reforzar la imagen del partido, pero también para reforzar al gobierno de Cantabria. No se podía plantear una guerra abierta entre el gobierno y el Partido Socialista por parte de compañeros y compañeras que compartíamos carnet, y se tomaron las decisiones que había que tomar, y a día de hoy el tiempo nos da la razón. Tenemos una Consejería de Educación, Cultura y Deporte que está centrada 100% en mejorar la educación, la cultura y el deporte de los cántabros y de las cántabras, y no de debatir sobre el modelo del Partido Socialista. España, Cantabria, ha atravesado una crisis, ha dejado desoladora, terrible, pero hay dentro de nuestra comunidad autónoma unas comarcas que están saliendo un poco mejor, otras está costando mucho más, y otras la situación sigue siendo preocupante, como es la comarca Saja-Besaya, ¿no? la zona de Torrelavega, que cuando decimos Torrelavega estamos diciendo pues Corrales de Buelna, Suances, Cabezón de la Sal, que también le toca bastante en el asunto este. ¿Cómo podemos presentar un programa, presentar un proyecto, presentar una ilusión para que la industria en la comarca del Besaya empiece a salir adelante y vengan más empresas? Y dejémonos de hablar, sino actuar. Sí, yo creo que hay que afrontar muchos pequeños pasos para conseguir grandes cosas, ¿no? La comarca del Besaya necesita un impulso importante, ¿no? Y hablando con los compañeros de Reocin, que me reuní ayer miércoles, estuvimos hablando de la importancia de revitalizar nuestros polígonos industriales, el polígono industrial de Reocin, de abrir los contactos con las empresas que los posibles inversores que tengan que venir a Cantabria. Yo ahí de verdad creo que, como otras comunidades tienen servicios de asesoría a empresas que quieren implantarse en sus territorios, en Cantabria hay que hacer un plus de esfuerzo por conseguir captar más y mayores inversiones en materia de productividad, ¿no? Conseguir que vengan empresas, conseguir que vengan factorías. Suelo tenemos,
estamos en una zona de especial valor logístico, ¿no? Ese eje que tenemos en Cantabria con todas nuestras autovías sin peaje, con ese puerto, con ese aeropuerto que no para de crecer, tenemos buenos indicadores de crecimiento y ahora lo que nos hace falta es materializarlo con la llegada de nuevas empresas que ayuden a generar empleo y además eso ayudará a mejorar sobre todo la vida de nuestros municipios con más comercio, con más industria local, ¿no? Ahí queda trabajo por hacer, sin duda desde las administraciones hay que afrontarlo y pequeñas medidas como esa de asesoría para empresas que quieran invertir en Cantabria o esa captación de empresas que vengan a Cantabria es algo fundamental que se tiene que hacer desde el gobierno o desde mesas como la del Besaya y con mucho más diálogo y mucho menos bronca, ¿no? Hemos presenciado últimamente un debate importante sobre cómo tiene que ser el desarrollo industrial de Cantabria, ¿no? Y veíamos al presidente de la patronal levantarse de las mesas de negociación con el gobierno y decir que él quería hacer desde la COE un plan de desarrollo para Cantabria, se reunía con el ministro de la Serna. A mí todo esto me parece un error fundamental. A él ser elegido para ser el presidente de la COE para defender los intereses de los empresarios. Él alegaba que como no se le estaba haciendo caso en Cantabria tenía que ir a una situación, podemos llamarle huida hacia adelante, pero que tenía que hacer algo. Es lo que alegaba en una entrevista. O sea, a mí me parece fantástico que cada uno tome las iniciativas que considere, ¿no? Pero todo el mundo entendiendo cuál es su lugar. Al presidente del gobierno de Cantabria, los consejeros les eligen los ciudadanos en unas urnas y son todos los ciudadanos de Cantabria los que los eligen y ellos diseñan las políticas para Cantabria. Lo que no puede ser es que el representante de las empresas de Cantabria se erija o se pretenda erigir como el que va a desarrollar el modelo de crecimiento para Cantabria, porque no le han elegido los cántabros, le han elegido los empresarios de Cantabria, con lo cual yo soy un firme defensor de la participación activa de la ciudadanía. Nos elegirán a los representantes políticos que estimen oportunos conforme a unos programas electorales y aquí nadie se puede coger la bandera de nadie para hacer lo que mejor considere, ¿no? En el desarrollo económico a mí me preocupa algo especial. De la misma forma que hubo una burbuja inmobiliaria que venían diciéndolo que podía ser un peligro, a mí me empieza a preocupar en Cantabria que quizás dependamos demasiado del turismo. Podemos llamarle, ya empiezan a llamarle quizás la burbuja turística, ¿no? Que todos los negocios estemos demasiado dependientes de la gente que nos pueda venir. Hombre, sin duda es un sector importante, es un sector de crecimiento en Cantabria, que además vemos que año a año las cifras mejoran. Evidentemente todo tendrá un techo o es una curva que tendrá una proyección que tendremos que ver hasta dónde crece. Y tendremos que estudiar en Cantabria la manera de desestacionalizar el turismo, ¿no? Con modelos que nos permitan conseguir visitantes en épocas fuera del estival, ¿no? Por eso es importante algunos pasos que se están dando desde algunos municipios de Cantabria, que es fomentar ese turismo de la espeleología con las cuevas que tenemos de patrimonio de la humanidad o con algunas figuras como Costa Quebrada en la zona de Santa Cruz de Bezana y otros municipios que atraen visitantes a lo largo de todo el año, porque precisamente la gente que hace turismo geológico lo que busca es la espectacularidad de la mar, la espectacularidad del clima y precisamente lo hacen fuera de las temporadas de verano. Pero bueno, más allá de todas estas figuras, sí que es verdad que Cantabria necesita reindustrializarse, cuidar la industria que tenemos para no perder empleo, pero sobre todo buscar nuevos nichos de empleo. Yo he hablado de esa recuperación del sector primario en el ámbito rural, creo que es algo fundamental. Se les debe mucho además a los ganaderos de Cantabria. Que es algo fundamental, hay que ser ágiles en el pago de las subvenciones, hay que ser ágiles en el pago de las ayudas para que el sector se mantenga. Hay que tener nuestro ganado, si queremos un ganado saneado como el que tenemos, si al final a un ganadero hay que sacrificarle unas reses y hay una serie de ayudas, lo que no les podemos tener son muchos meses sin cobrar, porque eso al final afecta a economías familiares y afecta a todo el entorno rural, ¿no? Eso es un trabajo que desde el gobierno de Cantabria, desde las administraciones tenemos que afrontar con mucha responsabilidad y es algo que el Partido Socialista va a encabezar en los próximos tiempos. Vamos a tener
un discurso propio en el ámbito rural, hablando de ganadería, hablando de pesca, porque después de la crisis de la construcción, como tú hablamos, hemos visto como nichos de empleo que eran abandonados por los trabajadores españoles y ocupados por inmigrantes han vuelto a ser nichos de empleo para españoles y españolas, y eso es algo que hay que cuidar, que hay que potenciar, y en Cantabria, que tenemos un especial potencial para el sector primario, es algo que tenemos que desarrollar con muchísima responsabilidad. En otra entrevista con un compañero además suyo de partido hablábamos de que se calcula que en España hay 1.600.000, 1.500.000 de plazas de trabajo que no se pueden cubrir porque no hay formación. Es una auténtica pena que no haya formación, que haya puestos de trabajo y que estén ahí sin poderse cubrir. Así es, yo creo que también ahí la administración tiene que ir un paso por delante, ¿no? Si hablamos de atraer industria, tenemos que hablar de qué tipo de industria queremos atraer y sobre todo tener mano de obra cualificada para poder atender esa industria. Hay que dar pasos, y el Partido Socialista les está dando, en recuperar todo ese talento joven que salió por nuestras fronteras, que le formamos en España, que le formamos en nuestras universidades y que ha tenido que buscarse la vida fuera. Hay que buscar la manera de que ellos vuelvan a reinvertir su talento aquí y a generar empleo y riqueza aquí. Esas son tareas pendientes de nuestra tierra, tareas pendientes de toda España, que desde el Partido Socialista en breve empezaremos a lanzar los mensajes de todo lo que queremos hacer. Para eso el Partido Socialista en Cantabria estamos desarrollando ahora una conferencia política, hablando con los compañeros, hablando con los colectivos, hablando con la Universidad de Cantabria y trabajando en ese futuro participado, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me parece muy gráfico para todos los cántabros y todas las cántabras. Justo antes del relevo entre el anterior gobierno de Gorostiaga y Revilla y el salto a Nacho Diego, había un plan en los peores años de crisis de nuestra región, que era el plan eólico, un plan denostado por la derecha que al final acabó tumbado, y que de haber sido impulsado, yo creo que nadie discutiría conmigo que Cantabria hubiera pasado los peores años de la crisis de otra manera. Hubiéramos tenido una fuente de empleo, una fuente de riqueza, que era esa construcción de parques eólicos, esas industrias que venían aparejadas, y la verdad es que han pasado, hablamos ya, de 7 años desde que aquel plan eólico acabó tumbado y no tenemos ni un molino en Cantabria, ¿no? Yo creo que el debate energético hay que ponerle encima de la mesa con mucha responsabilidad, para preservar nuestro territorio, pero también para buscar una salida sostenible a la situación de Cantabria, y hay mucho debate ecológico que afrontar. Oiga, vamos ya terminando. Vuelta Austrera, ¿qué podríamos hacer con una obra que ya está hecha, que ha costado 22 o 24 millones de euros y que hay que quitarla para, al parecer, quieren hacer una al lado, muy cerca de allí? Pues hombre, no nos queda más que hacer caso a lo que ha dicho un juez, ¿no? Sí. Porque si nos creemos el Estado de Derecho que tenemos y lo hemos defendido y si lo tenemos que defender en el futuro, la justicia es esta. Y alguien construyó una depuradora donde no se debía y ahora le vuelve esa pelota caliente a ese mismo partido que la construyó donde no debía, ¿no? Y la ministra Tejerina tiene ahora un apercibimiento de un juez para decirle: oiga usted, tiene que construir una depuradora fuera de la zona de policía del Besaya, ¿no? Hay un problema evidente, hay un responsable, que es el gobierno de España, un gobierno del Partido Popular entonces y un gobierno del Partido Popular ahora, que además lo más gracioso de todo es que nos pasa la pelota a los cántabros y a las cántabras, ¿no? La última, con esa posibilidad de construirla en 7 ubicaciones diferentes y decirnos: elija usted. Oiga, vamos a ver, aquí el que tiene que afrontar la realidad de los hechos es usted, que construyó una depuradora donde no debía. Hemos tirado 25 millones de euros y ahora vamos a tirar muchos más, porque hay que tirar una depuradora, recuperar una zona degradada y volver a construir otra en un sitio diferente, con lo cual ya no solamente es la depuradora lo que hay que hacer, sino que hay que llevar todas las tuberías que entonces se iban a un punto a otro sitio, con nuevos bombeos, con nuevas canalizaciones, con nuevas excavaciones. Hablamos de en torno, me parece que era la más barata, 37 millones de euros las nuevas depuradoras con emisario submarino, y eso es una patata caliente que tenemos todos los cántabros y todos los cántabras por una falta de determinación del Partido Popular.
muy duro, pero es algo que tienen que resolver y que tienen que resolver ya, porque si no el juez ya tiene en el punto de mira a la ministra y por eso la está percibiendo. Bien, Pablo Zuluaga, secretario general del Partido Socialista en Cantabria. Me ha ocurrido una cosa durante toda la entrevista, que como le veo tan joven me costaba muchísimo tratarle de usted, pero bueno, esto es el protocolo, a veces no me daba cuenta. No me he dado cuenta, si no te hubiera dicho que me trataras de tú. Bien, pero es que 36 años y con ganas de trabajar y con ganas de seguir adelante. Pues yo le deseo mucha suerte. Un placer. Yo deseo siempre suerte a los políticos porque estoy convencido de que si tienen suerte los políticos, eso se traslada a la sociedad, es decir, a los vecinos. Será la de todos, ¿no? A los habitantes de Cantabria. Muchísimas gracias y nos vemos otro día. Muchas gracias, Gustavo. Nos vamos a tomar un café dromedario y venimos ahora ya con la tertulia.